La estrategia de integración vertical es otra dirección de desarrollo que implica la expansión de la cartera de negocios de una empresa, pero la particularidad en este caso es que la empresa incursiona en un negocio que está relacionado con el ciclo completo de explotación de su producto principal. Es decir, y se introduce en un negocio que va a ser proveedor de su cartera de negocios actual o cliente de los productos y servicios de su cartera de negocios actual. Cuando la empresa incursiona en un negocio que va a ser proveedor, estamos hablando de integración vertical hacia atrás. Y cuando incursiona en un negocio que va a ser cliente de sus productos actuales, decimos que es integración vertical hacia adelante. De esta manera empieza a emprender acciones o actividades que antes eran cubiertas con operaciones de mercado. Hablemos de algunos ejemplos. Un caso de integración vertical hacia atrás, el grupo Éxito, donde su negocio principal es el comercio minorista, y decide incursionar en la fabricación de sus propias marcas, por ejemplo, de productos textiles. Architect, Bronzini, People, entre otras marcas que el mismo grupo desarrolla y él mismo las comercializa dentro de su negocio principal, que es el comercio al por menor. ¿Sí? Un ejemplo de integración vertical hacia adelante lo vemos en el caso del grupo Ecopetrol, donde su negocio central es la exploración y la explotación de petróleo, pero incursiona en la refinación de petróleo, es decir, va un paso más allá en el proceso productivo con la creación de Reficar, pues con todas las polémicas que haya podido tener esta inversión y la implementación de la estrategia. Eso le ha permitido desarrollar un producto más adelante, la cadena de valor, donde va a tener unos mayores márgenes también. Entonces, esos son ejemplos de integraciones verticales que van a tener diferentes motivaciones. ¿Cuáles son entonces las motivaciones que llevan a las empresas a buscar esta estrategia de la integración vertical? Vemos que hay dos tipos de motivaciones, unas más orientadas a la reducción de costos y otras más orientadas a la mejora de la posición estratégica. En primer lugar, vemos por ejemplo que una empresa puede buscar a través de la integración vertical desarrollar economías de alcance, similar a lo que ocurría con la diversificación relacionada. Si la empresa controla varias fases del proceso productivo, va a tener la posibilidad de generar algunas eficiencias, algunas sinergias que hagan que el proceso sea mucho más eficiente. También de esta manera la empresa puede buscar la reducción de inventarios intermedios, manejando un flujo del proceso productivo de una manera mucho más eficiente, eliminar algunos costos de transacción. Cuando la negociación con los proveedores se vuelve muy compleja, la empresa termina incurriendo en unos costos muy altos. Eso puede motivarla a buscar precisamente esa integración vertical para no tener que estar incurriendo permanentemente en esos costos de transacción. También hay una motivación muy común que es intentar asumir ese margen de los proveedores o los clientes. Precisamente a veces las empresas se dan cuenta, bueno, yo tengo un proveedor que me vende una materia prima y yo me doy cuenta que el precio al que me la vende es muy alto y que el producto está quedando con un margen significativo. Yo digo, bueno, yo estaría en capacidad de producir directamente esa materia prima y de esa manera me gano ese margen que en este momento está ganándose ese proveedor. O también puede suceder a nivel de la comercialización. Yo me doy cuenta que tengo unos distribuidores que comercializan mi producto, pero el precio final al que venden al consumidor final es mucho más alto y se están ganando un margen significativo. Y yo digo, bueno, ¿qué tal si yo desarrollo mis propios canales de distribución y de esa manera mi empresa se gana ese margen total del precio de venta al consumidor final? Y esa puede convertirse en una motivación para la integración vertical hacia adelante. También las empresas pueden buscar la integración vertical por un intento de mejorar la posición estratégica. Por ejemplo, por el acceso a unos factores de producción que son limitados. Cuando la materia prima es escasa o los insumos son muy diferenciados, yo puedo decir, bueno, busco la integración vertical precisamente para tener un acceso privilegiado a esos factores de producción. O también busco la integración vertical hacia adelante para garantizar la salida de mis productos, para no depender de unos canales de distribución que pueden tener un alto poder de negociación, pues yo desarrollo mis propios canales para disminuir ese poder de los distribuidores. Puedo también con la estrategia de integración vertical intentar reforzar una estrategia de diferenciación o proteger una tecnología. Resulta que si yo me doy cuenta que mi factor diferenciador depende de los insumos, las materias primas que me vende un proveedor,
pero ese proveedor también puede venderle esos mismos insumos a mis competidores, entonces ese factor ya no va a ser de diferenciación, ya va a estar al acceso de todos los competidores. Entonces yo puedo intentar a través de la integración vertical controlar ese factor productivo o proteger esa tecnología que me está vendiendo mi proveedor y lograr cierta exclusividad que me dé una ventaja en el mercado. O también puedo buscar la integración vertical como una manera de incrementar el poder del mercado. ¿Por qué? Porque yo puedo incursionar en el negocio de mis proveedores de tal manera que puedo generar una barrera de entrada, porque no todos mis competidores van a tener acceso a esos proveedores que yo he adquirido, y de esa manera hago más difícil el ingreso de nuevos competidores y puedo ganar un mayor poder en ese entorno competitivo. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos relacionados con esta estrategia de la integración vertical? Vemos, por ejemplo, que esta estrategia nos incrementa el riesgo global de la compañía. ¿Por qué? Porque pensemos que una empresa que tiene varios negocios que están encadenados entre sí, donde uno es proveedor del otro y proveedor del otro, el negocio final de la cadena, donde sufra una crisis, un momento difícil, va a terminar perjudicando a todos los negocios que están de ahí para atrás, porque todos dependen unos de otros. Eso también me crea unas barreras de salida de la industria. Va a ser muy difícil para mí abandonar alguno de los negocios porque son eslabones de ese encadenamiento. De esta manera hay una menor flexibilidad ante cambios del mercado, hay menor capacidad para introducir innovaciones autónomas. Por ejemplo, en un negocio particular que es uno de los eslabones de ese encadenamiento, como yo tengo garantizada la venta hacia el negocio siguiente, no va a haber un incentivo para la búsqueda de nuevas maneras de hacer mejor las cosas. Decíamos también que una motivación de la integración vertical era que la empresa podía asumir el margen de los proveedores y los clientes, pero eso no es algo tan automático. Piensen ustedes una empresa que dice, bueno, yo me quiero ganar el margen que están ganándose mis distribuidores y monto una tienda propia para vender mis productos, un canal de distribución propio. Pero resulta que sí, voy a vender a un precio mayor, voy a ganar un margen mayor, pero también me toca incurrir en unos costos para el arrendamiento del local, pagar a los vendedores. Hay una serie de costos asociados con esa inversión que no necesariamente se va a cubrir rápidamente con ese margen mayor. Entonces ese margen de los clientes en este caso o de los proveedores no se capta tan automáticamente. Pueden haber diferencias de escala óptima entre las fases productivas. Piensen ustedes que si yo tengo en un eslabón de la cadena la capacidad de producir 1000 unidades, pero en el eslabón siguiente solo tengo capacidad de producir 500 unidades, yo voy a tener ahí un desbalance y me va a tocar que el eslabón anterior logre o vender esas 500 adicionales a mis competidores o a otras partes del mercado, o que produzca a una capacidad menor, lo cual no va a ser tan eficiente para él. Entonces yo tengo que lograr alinear esas escalas óptimas entre los diferentes eslabones de los negocios que forman ese encadenamiento. Y obviamente, pues al tener tantas partes del proceso, se incrementa la complejidad organizacional y con ello pues todos los costos asociados a la coordinación.